El acoso verdaderamente es terrible siempre, pero ya cuando es entre niños, entre menores, que verdaderamente dices, ¿en qué sociedad vivimos? Jesús González, bienvenido, psicólogo renombrado. Yo me pregunto, en este caso, estas dos menores tienen 16 años, 3 años de acoso y encima son niñas. Sí, realmente es que una de las características del bullying y del acoso es la persistencia en el tiempo, ¿verdad? O sea, es decir, el acoso no es algo puntual, sino que se prolonga durante 2, 3, 4 años. O sea, que eso no es... El hecho de que sean niñas, efectivamente, también es un tanto peculiar, porque existe más bullying y más acoso entre los niños que las niñas. También es cierto que la forma de acoso de las niñas es más sutil, ¿no? Existe, pues, en fin, los rumores, las calumnias, los vetos de las amistades, etcétera, etcétera. Mientras que el acoso masculino, el acoso, el bullying entre los niños, entre los iguales, porque esto es un abuso entre iguales, recordemos, digamos que es mucho más físico, ¿no? Mucho más abierto, mucho más cruel, ¿no? Cruel físicamente y también verbalmente. ¿Y cuáles son las, no sé, qué pasa por la cabeza de estas personas que se dedican a acosar a un igual en un colegio? ¿Qué está fallando? Sí, vamos a ver, primero tenemos que definir lo que es el bullying y el acoso, ¿no? Digamos que un estudiante es victimizado o acosado cuando es expuesto repetitivamente a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes, ¿no? O más compañeros. Digamos que esto es un abuso entre iguales, ¿no? Porque existe una jerarquía del profesor y de los alumnos, etcétera, etcétera, pero los alumnos, digamos que viven en una sociedad entre iguales, que además es el aprendizaje vicario, es la mejor forma de aprendizar, ¿no? Lo que hace uno lo copian los demás, etcétera, etcétera. Cuando se produce un desequilibrio en esa dinámica grupal, entonces se viene todo abajo. Realmente yo a veces lo comparo con la corrupción. La corrupción también es, digamos que un abuso entre iguales, ¿no? No solamente que la corrupción es esto, pues... Iguales. Pero yo creo entre aquí, poderosos Jesús... y menos poderosos. Sí, no sé si tan iguales son existen paralelismos en cuanto a la dinámica grupal. Es decir, personas joviales, estudiantes joviales muy majos, de pronto se ven en el mogollón en que están pegando a la víctima, y entonces digamos que existe una dinámica social muy parecida a la corrupción. Por ejemplo, se contagian entre ellos, por ejemplo, bajan la tolerancia a la agresividad, por ejemplo, no lo ven tan mal, cambia la cuestión cognitiva. ¡Qué horror! No lo ven tan mal. Jesús, los parámetros que tú comentabas no se cumplen en todo, ¿no? Por ejemplo, hay violencia, es decir, quedan en la Plaza del Pueblo y le arrancan el mechón que luego sacan por las redes sociales. El exhibicionismo ese también me parece terrorífico, Juan Luis. O sea, esto de que tengan que ponerlo y enseñarlo, ese daño que han hecho, el ciberbullying, esto, porque realmente el acosado, la víctima, es una persona que mediante el insulto verbal se siente cada vez con su autoestima más baja. Pero si está en su casa y además recibe WhatsApp de las personas del colegio que le están persiguiendo, digamos que su casa, que es un sitio más seguro, es un entorno más seguro, en ese momento hace que se sienta también más inseguro, porque el bullying es en cualquier, no solamente es en el colegio, sino que puede ser en el cine, donde se encuentran, en la Plaza del Pueblo, como ha sido en este caso, etcétera. Porque... Yo tuve un caso muy cercano que lamentablemente acabó con la desescolarización de la persona que estaba sufriendo ese acoso, que también era una chica ya no tan pequeña, y el sufrimiento fue espantoso. Yo le quería preguntar qué tienen que hacer los padres de una persona que está, de un niño o una niña que está, o no tan niño, un adolescente que está sufriendo una situación así. ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿Le tienen que sacar del colegio? ¿Le tienen que cambiar? ¿Le tienen que dejar? ¿Tienen que acompañarle? ¿Tienen que mandarle con un hermano mayor a que zurre a los otros? No sé, ¿qué hace? No, a que zurre nunca. No, pero tú me entiendes. Pero es que hay que verse en una de esas para saber hasta qué punto te sientes impotente y desgraciado. A veces dices, el mail que habías puesto es el mail de la policía. El mail de la policía. Es que realmente lo que está diciendo es muy importante. Porque efectivamente, ¿qué puedes hacer? Pues cuando resulta que no recibes apoyo de nadie, lo que haces es cambiar a tu hijo de colegio, porque claro, tú eres padre y no puedes hacer otra cosa. Pero realmente eso no es así, es decir, existen unos programas desde los años 73, Olveus, que es un noruego que ha trabajado muchísimo sobre esto, existen unos programas que han de implantarse en todos los colegios de intolerancia cero ante el bullying. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, esto se trata de meter a todos los adultos, responsabilizar a todos los adultos
adultos, no solo los padres, sino también los profesores, el celador, todos los adultos del colegio, unas normas bastante rígidas y bastante claras, y desde luego tratar de concienciar a esa sociedad de iguales, a los compañeros, que son los que realmente tienen la clave de la cuestión. Es decir, si entre ellos, entre los compañeros, se imbuye la idea de que es una crueldad el reírse de otra persona, etcétera, etcétera, ellos sí que tienen las armas en su mano. Pero Jesús, es muy difícil, claro. Y la reacción del Estado, o sea, la ley del menor, que es una ley muy tenue, que sanciona con multas, que lo investiga una fiscalía... Porque tú que eres abogado, Juan Gonzalo, ¿qué puede pasar a estas personas que han acosado? ¿Cuál es la pena? Desgraciadamente, Isabel, yo creo que hay una situación y una sensación de impunidad del agresor frente a las víctimas. En nuestro despacho hemos llevado distintos casos, en concreto alguno de sexting, que son bastante tristes. ¿Cómo es sexting? Explícalo, que la gente no sabe el sexting ahora es el ciberbullying, del envío de algún tipo de fotografía íntima por parte de alguna compañera al novio o al exnovio, y luego llega el momento... Lo difunden, qué horror. Claro, pero esa vulnerabilidad es una de las partes, es una de las características del bullying. Efectivamente, la persona de forma repetitiva está expuesta y no sabe cómo defenderse. Eso pero habría que demandar al Estado una reacción, una ley que... Bueno, existen programas que los colegios y los institutos han de implantar y seguirlos con unos instructores responsables que realmente sigan y sean responsables de ese programa, porque judicializarlo todo tampoco me parece a mí que sea la solución. Es decir, dentro del ámbito del colegio, desde el director hasta el último celador, deben de meterse en ese programa, como digo, que son programas que están bastante estudiados y existe un seguimiento longitudinal de esos programas, existen unas características y unos resultados que se analizan, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la seriedad de establecimiento de esos programas ya es otra cosa. Claro, porque luego ocurre lo del Colegio Valdeluz, que lo conocían los profesores, el director académico, y no se hace nada. Es que el secretismo el secretismo de lo que pasa entre la sociedad entre iguales también es otra de las características del bullying, ¿verdad? Y los padres también de los que acosan, no de los acosados, sino de los que acosan, no reírles las gracias, ¿no? Bueno, Jesús... O sea, saber que tener un niño acosador no es ninguna gracia, es una desgracia y hay que castigarlo. Eso está claro. Jesús González, muchísimas gracias.